Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Batman número 160 con guión de Jeph Loeb y arte de Jim Lee. Espero que les guste. La historia comienza con Batman revisando las grabaciones de seguridad de la Baticueva. En ellas, ve cómo Jason Todd lo ataca impulsivamente, dejándolo en el suelo. Jason afirma que no lo lamenta y culpa a Bruce por lo ocurrido. Mientras Batman yace en el suelo, vemos que Jason no está solo. Hush aparece, confirmando las sospechas de Batman. Jason ha estado trabajando con Hush y ahora lo ha traído a su propio hogar. Hush le dice a Jason que hizo lo necesario, pero Jason le responde que no, que le falta algo más por hacer, y le apunta al Joker en la cabeza con su arma. Mientras ve las imágenes, Batman piensa que Jason siempre fue impredecible y que su arrogancia no ha disminuido con el tiempo. Hush se interpone y evita que Jason realice el disparo. Para él, este es apenas el comienzo. Ya se lo ha explicado a Jason varias veces. Necesitan al Joker con vida, para que todos puedan ver la decisión que Batman tomó: salvar la vida del Joker, cuando no salvó la de él. Jason golpea a Hush con el arma, mientras le dice que lo ha entendido. Hush le recuerda que el daño en su mente es grave, que ni siquiera el Lazarus Pit pudo repararlo del todo. Afirma que Jason necesita ayuda y que su ira lo consume. Añade que, cuando Bruce se rompió la cabeza, lo llamó a él el mejor cirujano de cerebro del mundo. Pero cuando Jason estaba muriendo en sus brazos, no lo hizo. Y se pregunta por qué. Jason, indiferente, le pregunta si ese último comentario fue para él o para las cámaras, advirtiendo que Bruce ya sabe todo lo que está planeando. Hush lanza sus cuchillas y destruye las cámaras de vigilancia, mientras le pregunta a Jason si será cierto lo que dice. Batman duda de la veracidad de las palabras de Hush. Todo lo que dice puede ser parte de su juego. Y se pregunta dónde han llevado al Joker, y si de verdad hay algo mal con Jason. Luego lo vemos a bordo de la Batimoto, recorriendo las calles bajo la lluvia. Hush se robó el Batimóvil y a cambio le dejó un solo escalpelo, uno de acero damasquino, y sabía que eso bastaría para que Bruce recordara. Bruce recuerda su infancia en la mansión Wayne, donde jugaba con Tommy Elliot. Desde pequeño, Bruce tenía prohibido entrar al estudio de su padre y mucho menos podía tocar su maletín médico. Un día, su padre lo sorprendió allí. Bruce tenía en sus manos un bisturí y su padre le reveló que eso era algo especial, hecho de acero damasquino, perfectamente equilibrado para la cirugía. Le explicó que Wayne Corp ahora los fabricaba para quienes lo necesitasen. Bruce sugirió hacer un juego de soldaditos de metal para el cumpleaños de Tommy con ese metal, ya que a Tommy le encantaba jugar a la guerra. Pero ese regalo nunca se hizo. Sus padres fueron asesinados. Los soldaditos nunca se fabricaron. Hush sabía que él se acordaría de eso. Nos movemos a otro lugar. Vemos a Jim Gordon de vuelta en su habitación. Apenas entra, encuentra que alguien le ha dejado una tablet en la mesa, con una nota en forma de murciélago. Bruce recuerda cómo una vez Gordon evitó que Batman matara al Joker en uno más de los juegos retorcidos de Hush, y se pregunta qué pensará él cuando descubra lo que ha hecho ahora. Gordon enciende la tablet y en ella ve el video de lo que pasó en un número anterior. Ve cómo Batman encontró al Joker moribundo y la grabación que dejó Hush, con la risa del Joker inundando el lugar. Cuando ve cómo Batman le cortó las cuerdas que lo tenían maniatado, solo puede pensar que cualquier otra persona habría aprovechado ese momento para acabar con él, pero Batman no. Así que apaga la pantalla, diciendo que ya fue suficiente. En ese momento, la tablet explota y la explosión lo lanza por los aires, terminando gravemente herido, cubierto de sangre en el suelo. Nos movemos a la Clock Tower, la torre del reloj. Riddler, el Acertijo, revela que conoce la identidad secreta de Batman y también la de sus aliados. Nightwing y Oracle lo confrontan, dudando de que puedan confiar en él. Riddler les hace una pregunta: si él conoce sus identidades secretas, entonces ¿quién más las conocerá? Nightwing responde que Hush.
Ninguno de ellos está a salvo ahí, e insisten en encontrar a Jason. Riddler le advierte que eso es justo lo que Hush quiere, y les dice que deben permanecer juntos. A Nightwing no le importa lo que Hush quiera, así que le exige que le diga dónde está Jason. Riddler responde con una pregunta: ¿cómo puede estar una persona en dos lugares al mismo tiempo? En eso, Oracle recibe una alerta urgente, así que se lanza al exterior de la torre sin dudar, ignorando las advertencias de Nightwing. Dice que no le importa si está cayendo en una trampa. Es su padre y no piensa quedarse de brazos cruzados. Luego de que se va, Nightwing le responde a Riddler: no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, a menos que hayan dos tú. Riddler sugiere que Hush atacará donde más les duele. Cada uno tiene a alguien importante, y eso es lo que él piensa usar como punto débil. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Volvemos con Batman. Él llega al Wayne Met Tower, una de las herencias de su padre, y se lamenta de que ahora esté involucrado en su conflicto con Tommy Elliot. Dentro, una mujer lo sorprende. Se presenta con calma y reconoce a Batman como una figura legendaria. Él le muestra un escalpelo fabricado en ese lugar y exige saber para quién fue hecho. Sospechando de su acento y de su nombre, Bruce se pregunta si ella también estará aliada con Hush. Ella solo le responde que sus amigos la llaman Armory, pero que él no es su amigo, y lo ataca sin previo aviso. Batman consigue esquivarla mientras se pregunta quién o qué es ella. Armory puede ver cómo él está intentando averiguarlo, preguntándose si será una robot o quizá un androide, pero le aclara que no, que es un ser humano, con algunas mejoras. Solo se necesita un responsómetro, el artefacto que controla metales, y un buen cirujano. Con eso, el cuerpo se convierte en un arma viva. Durante el combate, Batman se pregunta cuánto tiempo llevará ella infiltrada en la Wayne Tower y cuán antiguo es el plan de Hush. Batman deduce que Armory debe concentrarse para mantener su forma metálica. Lanza un explosivo y la hace perder el equilibrio. Su estrategia es clara. Debe romper su control para derrotarla. Finalmente, consigue subyugarla y le exige saber dónde está Hush. Pero antes de que obtenga una respuesta, una voz poderosa grita: ¡alto!, y hace a Batman retroceder. Nos movemos al faro de Gotham. Nightwing llega bajo la lluvia, luego de haber descifrado el acertijo de Riddler, que no tiene piernas, pero se para tan alto que llega hasta el cielo. Dentro, Jason lo espera con el Joker cautivo. Se muestra decepcionado. Esperaba a Bruce, no a Dick. Cuando Nightwing intenta llevárselo, Jason se niega. Asegura que Bruce le disparó. Nightwing no le cree, pero Jason repite que no se irá con él. Dick es el que se irá. Deja las armas a un lado y se prepara para pelear con él. El combate comienza. Nightwing intenta razonar con Jason, preguntándole qué le ha hecho Hush. Jason responde que Hush va a salvarlo, no a dañarlo. Cree que Dick ha sido influenciado por Bruce durante demasiado tiempo. Ambos luchan con fuerza e intensidad. Jason acusa a Nightwing de aceptar una sola versión de la verdad, pero Dick le replica: Hush lo está manipulando. Mientras se enfrentan, el Joker se despierta poco a poco de su letargo. Nightwing logra derribar a Jason y lo toma en brazos, dispuesto a llevárselo cueste lo que cueste. Pero Jason no se rinde. En eso, se escuchan dos sonidos, como de disparos de pistola, pero hechos con la boca. Blam, blam. Ambos se voltean al instante. Delante de ellos tienen al Joker, sonriendo con morbo, apuntándoles con dos pistolas. Dice que ha estado esperando este momento y pregunta con burla cuál de los dos es más rápido que una bala. Volvemos con Batman, quien cae bajo el efecto de una poderosa voz hipersónica que desorienta su mente. Reconoce que ese sonido fue diseñado por él mismo, originalmente usado contra Killer Croc, pero ahora Hush lo ha incorporado a sus aliados.
Su forma de actuar ha cambiado. Tommy ya no manipula a criminales, ahora los crea quirúrgicamente. Sin embargo, Batman confía en su preparación y activa el protocolo de emergencia, golpeándose la cabeza. Inmediatamente, su atacante, Silence, deja de gritar. Batman piensa que ese fue el primer error de Hush. Para cualquier cosa que él fabrique, siempre habrá una forma de desactivarla. Y su segundo error fue no estar preparado para que él también hiciera sus propios ajustes. Y declara que ha llegado la hora de acabar con el gigante. Batman le lanza un poderoso golpe a Silence, pero no consigue ni siquiera moverlo. Reconoce que es como golpear a una pared. El enemigo no solo es fuerte, sino también es increíblemente resistente. La pelea continúa. Batman intenta derribarlo con una patada directa, pero el enemigo detiene su pierna con facilidad. Lo lanza con violencia, mientras Batman empieza a notar algo en su estilo de combate. Su entrenamiento le resulta familiar. Silence se prepara para un golpe final con fuerza descomunal. Batman, consciente del peligro, entiende que debe moverse de inmediato. En eso, llega Robin, junto con Bane, atravesando la ventana con violencia. La sorpresa golpea a Batman, su propio hijo, al lado de uno de sus peores enemigos. Damian le ordena a Bane atacar. Con el bloqueo de audio desactivado, Batman decide arriesgarse para hablar con él. Bane se lanza al combate, mientras Batman habla con Damian. Le exige explicaciones. ¿Por qué está con Bane? Damian responde que ha venido a ayudarlo, pero Bruce afirma que no necesita su ayuda, mientras le advierte a Bane que no deje hablar a Silence. Mientras ambos se enfrentan a él, Batman se pregunta en quién puede confiar ahí. Todos los movimientos son precisos y calculados, tal como juega Tommy Elliot. En eso, cuando Silence está por aplastarle la cara a Batman, alguien interrumpe desde atrás y declara jaque. Y mientras Batman concluye que así es como Tommy juega, siempre a ganar, lo ve cogiendo a Damian por el cuello, amenazándolo con un bisturí. Con una expresión torcida, Hush le dice a Batman que es una pena que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sus amigos están en peligro, y que no importa cómo juegue sus cartas, esa noche, 3 Robins morirán. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.